Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hay días en los que, como hoy, la página del Evangelio que nos presenta la Eucaristía, la liturgia, no es una página fácil porque nos presenta un aspecto de Jesús que también existió y que tal vez no concuerda tanto con la idea que tenemos de un Jesús dulce, pacífico, amable, cariñoso, bondadoso, que ciertamente existe. Pero también existió un Jesús profético que dijo palabras ciertamente duras ante aquellos que manipulaban la fe en el Dios de Israel. Es lo que sucede hoy. ¡Ay de vosotros! Es la expresión que utiliza Jesús. ¡Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después de que fueron vuestros mismos padres los que los mataron! Con esto dais testimonio del crimen de vuestros padres. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y los matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Sigue Jesús adelante con su diatriba. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, juristas, los conocedores de la ley, los expertos en la ley de Israel, que os habéis quedado con la llave del saber, dice Jesús. Vosotros no habéis entrado y habéis cerrado la puerta para que no entre nadie, para que los que intentaban entrar no puedan entrar. Y dice Jesús, ay de vosotros los que conocíais la ley y en cambio ni la habéis puesto en práctica ni habéis permitido que los que querían llegar a Dios a través de la ley lo pudieran conseguir. El caso es que después de estas palabras, como dice el Evangelio, evidentemente quienes estaban escuchando a Jesús no se quedaron tan tranquilos. Dice que al salir de allí los letrados y los fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo en sus propias palabras. Bien, son palabras duras, efectivamente, las que dice Jesús. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Es una palabra de condena, es una palabra al mismo tiempo de lamento, es una palabra profética muy en la línea de lo que había sido el profetismo de Israel. ¿Cuál es el motivo por el cual pronuncia Jesús una palabra tan dura? Que rechazan a quienes Dios envía. Y quienes rechazan a quienes Dios ha enviado a través de los tiempos a los profetas son los mismos que no están dispuestos a aceptar la presencia definitiva en Jesús de Dios mismo salvando al hombre, el Hijo de Dios que es enviado para salvar al hombre. Es clara la pretensión de Jesús de aparecer como la plenitud, la culminación de esta cadena de gente que Dios ha ido enviando a través de los tiempos para recordar a Israel la alianza. Jesús, por así decirlo, es la culminación, es ya el Hijo en persona, Dios mismo, que viene a salvarnos. En cambio, la dureza de corazón de quienes lo rechazan les niega a ellos mismos el acceso a la salvación. Y este es el motivo por el que Jesús dice estas palabras: ¡ay de vosotros! Ciertamente, si la lectura hoy del Evangelio nos puede resultar un poco dura, yo creo que no lo debemos atribuir tanto a lo que con la generación de Jesús pasó. Jesús no simplemente habló para aquellos que le escuchaban entonces, sino que la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo, hace que sea hoy eficaz para nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice hoy esta palabra de Dios en nosotros? Que también nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de decirle sí o no a Dios. Y un sí que no sea un sí como el de los fariseos y los letrados, que a pesar de que edificaban mausoleos a los profetas, fueron ellos mismos los que los apedrearon. Es decir, Dios no se contenta con un sí de palabra que luego es desmentido por los actos. Dios quiere la verdad de nuestras personas.
Por otra parte, es clara la pretensión de Jesús, digamos la afirmación de Jesús, de ser Él la plenitud de la salvación. Y esto es precisamente lo que leemos en la primera lectura que hoy comenzamos a leer, la carta a los Efesios, que es un texto verdaderamente hermoso. Podríamos decir que es el plan de salvación, el comienzo de esta carta a los Efesios. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y dice: Él nos eligió, Dios, en la persona de Cristo, para que fuésemos sus hijos antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Y Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura gracia, por pura voluntad suya, por puro favor que nos hace, a ser sus hijos. Dios nos ha destinado a ser sus hijos. Y lo ha hecho en Jesucristo. En el Hijo, uniéndonos al Hijo, nosotros tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios. Este es el plan de salvación de Dios. Dice la carta a los Efesios: el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra significa que en Cristo, el Hijo, uniéndonos a Él, toda la creación pasa a incorporarse por pura gracia, por puro amor a Dios. Dios nos ha llamado a compartir eternamente su felicidad. Y ciertamente, esta posibilidad la tenemos solo por medio de Cristo. Por eso, en el Evangelio, dice Jesús: ay de vosotros, y diríamos, ay de nosotros, si no le aceptamos a Cristo, porque es la única posibilidad que tenemos de llegar a Dios, porque es Dios mismo el que nos posibilita llegar a Él. Queridos hermanos, que vivamos hoy esta unión con Jesucristo lo más intensamente que podamos, porque este es el camino por el que llegamos a Dios. Es el camino que Dios mismo, es el camino de Dios mismo venido hasta nosotros, por el cual transitamos hacia Dios. Y que la bendición del Señor nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.